Voy a empezar uno de los temas más de algún modo demandados de mi canal en cuanto a contenido sobre Java, que es el de la concurrencia. A lo largo de esta lista lo que voy a hacer es contarte cómo puedes usar programación concurrente en el lenguaje de programación Java y qué estructuras tienes a tu disposición para poder fabricar programas escalables que ejecuten múltiples cosas en simultáneo. Pero en este primer vídeo de lo que quiero hablar es precisamente de qué es esta palabra, concurrencia, y sobre todo qué relación tiene con otra palabra muy importante que se usa en estos casos, que es el paralelismo. Y bueno, ya que estamos también con la multitarea, porque al final son conceptos que están estrechamente relacionados, pero cada una de estas palabras representa una cosa diferente. Vamos a empezar por la concurrencia. En informática, la concurrencia es la capacidad de un programa de ordenador de ejecutar código a destiempo y de ejecutar partes antes que otras sin que afecte al resultado final. Esta es la definición de algún modo más pura de concurrencia en informática y la vais a encontrar a lo mejor por ahí, pero la voy a reducir un poquito para que la entendamos los que estamos aquí viendo esto. Eso quiere decir básicamente que a pesar de que a ti te enseñan en programación, por ejemplo cuando te cuentan en Java y te enseñan, no, tú ejecutas el main y el código va de arriba a abajo, porque las instrucciones eran de arriba a abajo, salvando las distancias en que luego hay llamadas a funciones, hay ifs que se pueden saltar, puede haber bucles, ¿vale? No es exactamente de arriba a abajo, pero intuitivamente cuando empiezas a programar, pues la idea es que cada vez que le das al enter y pones un punto y coma, pues eso es una instrucción que quieres que se ejecute después de la anterior. Pues en concurrencia lo que vas a poder hacer es declarar partes del programa, generalmente funciones o llamadas a clases y tal, que van a poder ejecutarse a destiempo, es decir, que a lo mejor una se puede ejecutar antes que la otra se puede ejecutar antes que la una, a veces incluso depende un poco del azar, no sabes cuál va a ir antes o cuál va a ir después, sin que afecte al resultado del programa, es decir, que a pesar de que haya partes que se ejecuten antes que otras, el resultado final es el mismo que si se ejecutasen en el orden inverso, no hay problema, porque el resultado va a ser exactamente el mismo. Esto parece fácil, pero la realidad es que requiere que el programa esté escrito de tal manera que se pueda habilitar este comportamiento. La multitarea al final lo que te permite es hacer varias cosas a la vez, o por lo menos dar esa impresión. Si la puedes hacer en realidad, es decir, si realmente tu ordenador puede hacer varias cosas a la vez, entonces lo que tienes es paralelismo. Por ejemplo, si tienes múltiples CPUs en tu máquina, puedes hacer múltiples cosas a la vez, porque tienes múltiples unidades de proceso ejecutando código en simultáneo. Si tienes un ordenador viejo que no tiene tantas CPUs y estás ejecutando 40 programas en simultáneo, obviamente no vas a poder asignar un programa a cada CPU. Va a tener que hacer ciertos apaños mágicos para dar esa impresión de que está haciendo muchas cosas en paralelo, aunque sea mentira. Eso es lo que te permite en general, por ejemplo, que tú puedas estar escuchando estas palabras desde tu ordenador o tu teléfono móvil a la vez que tienes en segundo plano corriendo procesos como por ejemplo WhatsApp o como un reproductor de música que tengas minimizado. Esa cosa es independiente de la concurrencia. Para que lo entendamos bien, la concurrencia es una cosa que se puede aplicar en un programa de ordenador que se ejecute con una CPU o con múltiples CPUs. No necesariamente tiene que ser paralelo un programa para que sea concurrente. Ahora bien, la concurrencia nos habilita el paralelismo. Tú no puedes ejecutar en paralelo un programa en múltiples CPUs si no lo has habilitado para que sea concurrente. Y eso es precisamente a lo que me refería antes con la posibilidad de que haya partes del código que se ejecuten antes que otras. Si tú no haces apaños a tu código fuente y no lo cambias para poder permitir que ocurran varias cosas en simultáneo, no vas a poder habilitar la concurrencia. Y si no habilitas la concurrencia no vas a poder ejecutarlo en paralelo por mucho que te esfuerces. Voy a poneros un par de ejemplos, de los más sencillos a los más realistas. El ejemplo más simple que se me ocurre, por ejemplo, es que tú tengas un array de 10.000 elementos o incluso más y tengas una función, un método más bien en tu código que diga sácame el mínimo y sácame el máximo. Si tú lo único que quieres es sacar el mínimo y sacar el máximo, en principio estas dos propiedades son independientes entre sí. Es decir, el mínimo no se ve afectado por el máximo y el máximo no se ve afectado por el mínimo. ¿Eso qué significa? Pues que me da igual si en tu código escribes una llamada min antes que una llamada match o si escribes una llamada match antes que una llamada min, ¿vale? Me da exactamente igual. Y eso significa que un ejemplo de esto sería bastante propicio, por ejemplo, para convertirlo en concurrente. Podríamos tener por separado la lógica de calcular el máximo, la de calcular el mínimo, y si nuestro ordenador tiene múltiples CPUs, podríamos pedirle a una CPU, oye, calcúlame el máximo de este array, y otra CPU, calcúlame el mínimo de este array. Sería un caso concurrente porque me da igual el orden, y al final, una vez que me da igual el orden, puedo paralelizarlo convenientemente. Todo lo contrario, por ejemplo, que si tengo el par de funciones calcular e imprimir cálculo, ¿vale? Evidentemente no puedes imprimir el cálculo si no has hecho el cálculo todavía, así que esto no es concurrente. Primero tendrás que calcular el resultado y luego lo tendrás que imprimir. Otra cosa es que luego a calcular haya partes que digas, bueno, estos son fórmulas independientes, así que las fórmulas sí son concurrentes, pero hasta que no termine de ejecutarse todo el procesado de calcular tú no puedes imprimir el cálculo.
Y ahora vamos con un ejemplo un poquito más realista para que también los profesores de programación no se acuerden de mí ahora mismo por estar enseñando de esta forma tan rara. Si tú tienes, por ejemplo, una foto que hayas tomado con un telescopio que tenga, yo qué sé, gigas o gigapíxeles de píxeles, y tú quieras calcular cuántas estrellas hay en esa imagen porque tienes que hacer un cálculo científico, una forma de habilitar concurrencia sería dividirla en sectores. Si tú hicieses un bucle for que simplemente va fila a fila calculando estrellas y diciendo, vale, este píxel es blanco, es una estrella, pues posiblemente no sea muy concurrente porque a ver cómo lo estructuras. Pero si tú esa imagen la divides en sectores, no tiene que ser de este tamaño, ¿vale? Podemos hacer sectores incluso así, o vas haciendo cada vez sectores más pequeños, pues si tú reduces tu problema a hacer el cálculo dentro de un sector y sabes que ese sector es independiente del otro, porque luego solo tienes que sumar cuántas estrellas hay en cada sector, pues tu programa ya es más concurrente. Puedes fabricar una lista de sectores como si fuese una rejilla, puedes fabricar luego una cola que vaya procesando todos los sectores que no estén procesados todavía, y ahora tu programa es concurrente porque has convertido la tarea a procesar la imagen en procesar un sector que empiece y termine en unas coordenadas. Échale pues una cola de procesos y luego échale múltiples CPUs procesando cada una un sector, y es una cuestión de hacer como un bingo e ir esperando a que se vayan marcando todas. Cuantas más CPUs tengas, obviamente más paralelo va a poder ser tu programa, pero lo importante es que lo has convertido en concurrente porque has dividido un problema grande en un problema más pequeño que puede ejecutarse a destiempo. Me da igual si primero calculas las estrellas en esta casilla o en esta casilla, lo importante es que cuando hayas terminado con todas puedas sumar la raíz de números que se te genera para poder obtener la respuesta final. Luego ahí está la diferencia fundamental, para ir cerrando este vídeo, entre concurrencia, paralelismo y multitarea, ¿vale? La concurrencia es la palabra importante aquí porque es lo que vamos a tener que aprender en nuestro programa para poder habilitar que sea concurrente. Y luego ya una vez que sea concurrente, la máquina virtual o lo que sea que estemos utilizando como biblioteca, si no es Java, se apoyará de la concurrencia para poder habilitar ese paralelismo si la CPU de algún modo lo permite, a menudo con la ayuda del sistema operativo que va a crear esa ilusión en el caso de la multitarea. Vamos a dejarlo por aquí porque llevo mucho tiempo hablando y creo que es necesario poder asimilar todo esto, y vamos a empezar con las primeras partes de concurrencia en Java, que si ya están cargadas, pues aquí estará la lista, y si no, te dejaré un enlace a la página web para que puedas ver todo el contenido de Java que tengo para ti. Nada más, nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.